Como lo anunciamos, con nosotros la secretaria de Derechos Humanos, la abogada Bernardo Doñez. Ministra, buenos días. Muy buenos días, un saludo afectuoso a todos quienes participan en su canal. Es para mí muchísimo gusto poder compartir cuáles son los principales hitos de gestión para este año 2022. No he tenido la oportunidad de estar antes en este medio, así que les deseo un feliz año para todos y cada uno de ustedes. Efectivamente, desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde el año anterior que asumimos funciones, hemos dado pasos importantes para cumplir con nuestro mandato principal, que es erradicar la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres. Y es así, Byron, y a toda la ciudadanía que nos escucha, que para uno de los hitos más importantes con respecto a la ley de erradicación de violencia es tener un presupuesto para trabajar justamente la prevención de violencia. Por primera vez, la ley cuenta con 24 millones de dólares para trabajar la prevención de la violencia a nivel nacional. Antes existía un presupuesto que no llegaba ni al millón de dólares para trabajar esta tarea tan importante que es prevenir la violencia. Adicional a ello, aparte de este presupuesto tan importante, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con un rubro de aproximadamente 2 millones de dólares para justamente el fortalecimiento del trabajo que realizan los centros de atención integral y las casas de acogida. De igual manera, Byron, y a toda la ciudadanía que nos escucha, por primera vez las casas de acogida y los centros de atención integral cuentan con recursos desde los primeros días de enero. Nosotros no solo hemos suscrito ya los convenios, sino que los recursos económicos están acreditados en las cuentas de las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que venía pasando anteriormente? Y esto tiene muchísimo tiempo, incluso desde el año 2008, que lamentablemente la administración pública a veces es muy burocrática y tiene muchísimas trabas, y las organizaciones suscribían convenios en abril y en marzo, y realmente pasaban por situaciones muy lamentables. Como le decía, por primera vez las organizaciones cuentan con recursos desde los primeros días de enero para trabajar en esta problemática tan difícil del país y del mundo entero, que es la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres. ¿Verdad? ¿Me puede decir por qué tiene que establecerse un concurso? Tal vez ahí no hay una deficiencia en la ley, un vacío, es decir, debería entregárseles directamente a las casas de acogida y no esto de concursos. ¿Cuál es la figura? ¿Por qué tiene que haber necesariamente un concurso? Más que un concurso, es una convocatoria abierta por el monto de los proyectos, que son 2 millones de dólares para trabajar en el fortalecimiento de centros y de casas de acogida. Y nosotros también tuvimos que trabajar varios procesos paralelos y al mismo tiempo. Uno de ellos justamente menciona y recoge la nota, que es el proceso del reglamento. Nosotros creamos un régimen de transición porque uno de los puntos que te habla la ley y la normativa ecuatoriana es que para que el Estado suscriba un convenio con una organización o con una persona, ya sea de derecho privado, tiene que haber dos elementos fundamentales. El primero, la partida certificada, que es decir, la constancia de que va a tener los recursos económicos, y el segundo, haber finalizado un proceso de evaluación del servicio. Entonces, nosotros creamos primero este régimen de transición para garantizar que todas las organizaciones cuenten con recursos desde el mes de enero, desde los primeros días de enero, y el segundo es justamente esta convocatoria abierta para dar cumplimiento con lo que exige el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sin embargo, esta convocatoria abierta recoge uno de los elementos más importantes que se ha trabajado con las organizaciones de la sociedad civil, y que es tener la experiencia en la prestación del servicio, de la atención a las niñas y a las mujeres. Entonces, en este sentido, hemos venido trabajando con varios procesos paralelos para garantizar justamente lo más importante, que es la atención a sobrevivientes de violencia, niñas y mujeres. Y para esto, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con sus aliados estratégicos, que son las organizaciones de la sociedad civil, independientemente del trabajo que nosotros ya realizamos mediante los servicios de protección integral y este proyecto emblemático que son los centros Violeta, a través de este presupuesto de los 24 millones de dólares que le había comentado, Byron. Secretaria, ¿son 8 casas de acogida a nivel nacional?
A nivel nacional existe la Red Nacional de Casas de Acogida, que son 15 casas de acogida a nivel nacional, y la Secretaría de Derechos Humanos ha mantenido convenios con 5 de estas casas de acogida. Un punto muy importante, Byron, que me gustaría comentar es que desde la publicación de la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia, las instituciones del Estado cambiaron y así también sus competencias y sus atribuciones. De ello es que nosotros estamos trabajando muy de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente, por ejemplo, el GAD de Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil, estamos trabajando muy fuerte para garantizar justamente este fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, ya que esta ley que le comento, la Ley de Erradicación de Violencia, establece que son los GADs quienes principalmente asumen este compromiso para trabajar por la erradicación de la violencia con las casas de acogida. Secretaria, pero 15 casas de acogida me parece poquísimo para todo el Ecuador. Debería haber 15 por cada ciudad, es decir, por cada cantón. Porque claro, la violencia de género está en todas partes, hasta en las parroquias rurales más apartadas. ¿Por qué no plantear mejor una estructura de casas de acogida, de acompañamiento, además con psicólogas, con psicólogos, con gente técnica que pueda hacer este acompañamiento? Porque lo que se trata de eso, es de acoger a la persona que está afectada, que ha sido violentada y necesita un acogimiento, pero no solo una estructura, sino también un personal técnico. ¿Por qué no hacer eso desde la Secretaría? Efectivamente, Byron, esta problemática de la violencia hacia las niñas y hacia las mujeres es muy extendida y está en todas las esferas de la sociedad, en todos los espacios, y se trabajan desde la Secretaría de Derechos Humanos en múltiples estrategias. Una de las estrategias es el fortalecimiento con organizaciones de la sociedad civil, otra de ellas es ampliar la cobertura de los servicios de protección integral, que es justamente este acompañamiento psicológico, legal y de trabajo social, y para ello la Secretaría de Derechos Humanos ya ha incrementado este presupuesto tan importante como le comento, y estamos priorizando las zonas en donde existe mayor prevalencia de violencia. Esto es frontera norte, frontera sur y la Amazonía ecuatoriana. Un punto también importante que me gustaría comentar, Byron, es que una de las formas y una de las estrategias para prevenir la violencia y para que las mujeres salgan de estos círculos de violencia es justamente trabajar en el empoderamiento económico de las mujeres. De ahí que otro de nuestros proyectos emblemáticos sea el empoderamiento de las mujeres en el ámbito económico, principalmente y focalizando a las mujeres en el área rural. Y para eso, como Gobierno Nacional, estamos trabajando en muchísimas estrategias de diferentes niveles y con diferentes ministerios. Por ejemplo, en educación, en cultura, en la misma agricultura, estamos trabajando muy fuertemente para trabajar en esta herramienta que es el empoderamiento económico. De estos 24 millones que ha hablado el presidente cuando hubo el evento el año pasado, conjuntamente con usted, el Día de la Violencia contra la Mujer, habló de 24 millones de dólares. ¿Esos 24 millones de dólares son anualmente o 24 millones para todos los 4 años de gobierno? Este presupuesto tan importante y que por primera vez se cuenta para trabajar la prevención de la violencia es en todo el periodo de gestión. Sin embargo, el desembolso más fuerte o la inversión más fuerte que se va a hacer como Gobierno Nacional es justamente en este año 2022, y que se tiene planificado el desembolso de 13 millones de dólares distribuidos en diferentes actividades que empiezan desde trabajo con la primera infancia hasta las universidades, trabajando con todos los sectores, y con este proyecto emblemático para la Secretaría de Derechos Humanos, que son los centros Violeta, articular al Estado y a las instituciones del Ejecutivo que trabajamos en la primera línea de la violencia. Secretaria, estoy ya contra el tiempo, pero me gustaría 30 segundos. ¿Qué implica estos presupuestos? Vamos, ¿en qué se va a utilizar? Para tener una idea. ¿En asistencia técnica, en capacitación, charlas, ayudas técnicas? Es decir, a ponerles a hacer alguna actividad económica como para ayudarlas también a un desarrollo personal. ¿Qué implican estos presupuestos? ¿Cómo se van a gastar, mejor dicho? Son múltiples actividades. Me gustaría principalmente concentrarme en el fortalecimiento de los servicios de protección integral, mejorar la presencia del Estado en las zonas que había indicado anteriormente. Con respecto a las capacitaciones, vamos a trabajar desde los niños más chiquitos, niñas más chiquitas, hasta las universidades, que son los formadores de los futuros profesionales que atienden la violencia. Y la implementación de estos centros Violeta. Ya tenemos un espacio en Guayaquil gracias al apoyo y al trabajo conjunto con la Alcaldía de Guayaquil. Ahí vamos a estar las principales instituciones del Estado que trabajamos en primera
primera línea. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud, con la Fiscalía, con la función, digamos, ejecutiva que trabajamos MIES, Secretaría de Derechos Humanos, con nuestros servicios de protección integral. También vamos a hacer recorridos nacionales para acercar el Estado a la ciudadanía. Están previstos 96 recorridos nacionales para todo el país y trabajar fuertemente en lo que es el empoderamiento económico de las mujeres, la inclusión financiera de las mujeres, trabajo incluso con capital semilla para que las mujeres puedan desarrollar sus propios emprendimientos. Secretaria, se me acabó el tiempo, pero la quiero comprometer y ojalá nos pueda acompañar aquí unos 15 días. Voy a hablar con su equipo de comunicación porque me gustaría tratar otros temas que también están dentro de su competencia, que es formar parte o liderar también este Consejo Superior de Rehabilitación Social, que es un tema también muy álgido, que tiene que ver mucho con derechos humanos. Así que la comprometo desde ya, secretaria. Le agradezco muchísimo por el espacio y con muchísimo gusto estaremos ahí en la Secretaría y compartiendo los avances de la Secretaría de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La Secretaria de Derechos Humanos, Bernardo Ordóñez, 7 de la mañana con 46. Vamos a la pausa, a regresar. Con nosotros estará la ministra de Cultura para hablar cómo tienen que hacer los gestores culturales ahora con estas nuevas restricciones y, por supuesto, qué hará el ministerio a su cargo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.